Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Machine Learning con Python desde cero. Pues la clase del día de hoy, al igual que la clase anterior, tendremos unos dos temas de bonus antes de avanzar al tema planificado en el curso inicialmente. Vamos a hacer el modelo de regresión logística que hicimos igual como bonus en la clase anterior, pero adaptado al modelo de Adaline. Lo vamos a hacer ahora con la librería scikit-learn. Igual abordaremos un poquito acerca de lo que hemos estado viniendo mencionando del sobreajuste, y ahora sí enfocado a lo que vendría a ser su regularización. Y pues por último tema de esta clase veremos lo que son la clasificación de máquinas de vectores de soporte, que es un nuevo algoritmo de aprendizaje automático. Bien, entonces pues recordemos en este caso, nosotros tenemos este modelo de regresión logística. Recuerden que cuya función de activación pues es el sigma, y ya no es una línea recta, pues como podemos ver aquí un ejemplo, ya nos permite tener esta flexibilidad, ¿no? De que ya no es una línea recta, ya no es un escalón como lo que habíamos visto anteriormente, que podemos clasificar los elementos de una manera un poquito más satisfactoria, pues al tener esta forma de S, ¿no? Entonces, miren, si fuera una sola línea recta, pues sea por la parte superior o por la parte inferior, tendríamos ciertos errores. En cambio, es como que se adapta, ¿no? Podemos adaptar ciertos datos para tener una mejor clasificación. Vamos a ir a la parte práctica en la cual pues vamos a evaluar nuestros datos de las flores de iris, y en este caso pues igual que en los otros casos que ya hemos hecho, con la librería vamos a poder utilizar lo que viene a ser la librería de regresión logística del paquete sklearn, y pues vamos a hacerlo para los tres tipos de flores, es decir, eh, multicaracterísticas. Bueno, pues como ya hemos hecho en las prácticas anteriores, recuerden tener la parte del editor y la parte del compilador en paralelo. Entonces a entrenar, vamos a hacer el entrenamiento por regresión logística con el scikit-learn, ¿ya? Eh, Vamos entonces, recuerden en este caso pues tenemos que empezar añadiendo la librería pues que nos sirve para importar los datos, ¿sí? Entonces recuerden from scikit-learn import dataset. También tenemos que importar la librería de los arrays, la librería del NumPy, y recuerden que esto ya lo hemos hecho, ¿no? Pues una vez que ya hemos importado esa librería, recuerden tenemos que cargar la base de datos. En este caso pues le llamamos Iris, Dataset Load Iris. Podemos ahí ver en la página oficial de scikit-learn pues las bases de datos que ya fueron mencionadas en el primer video de la clase. Podemos cargar cualesquiera, solo hay que cambiar el nombre. Vamos a trabajar con los mismos datos que hemos venido trabajando. Cargamos los datos. Vamos a trabajar en este caso con el 0 y el 3. Estamos trabajando para tener una comparativa con lo que habíamos estado haciendo. Recuerden que esto cogemos la longitud del sépalo y ancho del pétalo, ¿no? Estamos usando las características, longitud del sépalo y ancho del pétalo. Vamos a cargar en Y pues las características. Recuerden Y igual a iris.target. Y pues con esto vamos a imprimir las clases, ¿no? Recuerden que tiene que devolvernos las etiquetas de la clase, ¿no? Class labels o etiquetas de la clase. ¿No? Las etiquetas nos pongamos, ¿ya? Pues vamos hasta ahí a compilar. Recuerden que tendría que, si todo está bien, pues devolvernos las etiquetas, en este caso 0, 1 y 2, ¿no? Que reemplazaría a Setosa, Versicolor y Virginita. Presionamos F5, como es primera vez, pues ya saben, nos va a pedir que guardemos.
Yo voy a guardarle en la misma carpeta que he estado guardando todos los proyectos y pues a este le pondré regresión logística, ¿no? Ustedes pueden poner cualquier nombre, regresión logística, ¿no? Ahí podemos ver automáticamente ya se cambió el nombre del editor y esperamos que se ejecute, ¿no? Que se cargue la base de datos y pues aquí mira, ya nos da las etiquetas, ¿no? Entonces ya tenemos las etiquetas 0, 1 y 2 y está cargado nuestra base de datos correctamente. Una vez más, recordemos el siguiente paso es importar la función que nos va a permitir dividir los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba. Recuerden, lo hacíamos con from, sklearn, model selection, importábamos la función train test split. ¿Ya? Vamos a copiar también eso, ya lo teníamos hecho en el algoritmo de perceptron. Entonces recuerden, tenemos los datos, ¿no? Xtrain y Xtest, el Y de entrenamiento, el Y de test, llamamos a la función el split que va a dividir. En este caso, pues habíamos dicho que el tamaño de los datos de entrenamiento de prueba eran el 30% y pues en este caso, ¿no? El random state igual a 1 y el stratify, recuerden que se le colocaba eh, al vector Y, ¿no? A la target, ¿ya? Sigamos. El siguiente paso, si nos acordamos, era pues imprimir, ¿no? Para estar seguros de que los datos se han dividido de una manera satisfactoria. Entonces recuerden, ¿no? Aquí poníamos etiquetas en Y, ¿ya? Acá teníamos etiquetas en Y de entrenamiento y pues teníamos las etiquetas en Y de test, ¿sí? Solo cambiamos los mensajes. Esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Entonces recuerden que el que me permite contar, ¿no? Cuántas etiquetas de clase hay, cuántas de entrenamiento, cuántas de test, es esta función bin count, ¿ya? Vamos a presionar F5, le damos a aceptar y miren, ¿no? Entonces recuerden, tenemos pues 50 etiquetas de cada clase, de la 0, de la 1 y de la 2, Ocetosa, Versicolor y Virginica. Recuerden que tenemos para el entrenamiento, en este caso pues sería el 70, el 70% de 50, ¿no? Serían 35 y pues las 15 quedan para el test. Si sumamos pues nos van a dar 50, ¿ya? Entonces quiere decir que los datos se han dividido correctamente. Luego pues el siguiente paso, recuerden, es normalizar las características, ¿no? Entonces vamos a normalizar las características. Recuerden que para ello debíamos importar de la librería sklearn el preprocesamiento, ¿no? Y cogíamos la opción de el standard scale. Para trabajar de una forma abreviada, habíamos creado una variable, el SC, donde llamamos a ese método, ¿no? Para que pueda ser ocupado. Ahí le entrenamos, le mandamos el modelo de entrenamiento, sc.fit de Xtrain, los datos de entrenamiento, y ahora sí normalizamos los datos, ¿no? Recuerden, el Xtrain std estandarizado es igual a transform, ¿no? Recuerden que ese transform pues, es el que normaliza los parámetros de los datos, ¿no? En este caso, pues vamos a, como es una clasificación multiclase, recuerden ocupábamos el método OVR o Open Rex, para lo cual debemos importar el modelo del algoritmo que queremos emplear. En este caso, pues es un modelo lineal, Logic Regression, ¿no? Le vamos a llamar, a dar los parámetros, ¿sí? Le vamos a llamar a la función de entrenamiento por regresión logística en el R y le vamos a dar los parámetros de C. Ya vamos a ver este C más adelante.
C es igual a 100 y el random state es igual a 1. ¿Ya? Este parámetro C, adelantándonos un poquito, pues es el que me va a permitir la regularización del sobreajuste, ¿no? Pues mandamos a entrenar el algoritmo, miren, con el X prime, std y el Y prime. Entonces, eso pues mandamos como parámetros para que se entrene con el modelo de regresión logística. Vamos luego pues una vez que ya se han entrenado, realizamos la predicción. Recuerden el predict proba, el X TSSTD, pues todas las filas de la columna 3, ¿no? ¿No? Aquí vamos realizando ya los cambios que vendrían a ser a diferencia de lo que habíamos hecho en el anterior algoritmo. Le sumamos, ¿no? A cada columna le sumamos uno, ¿ya? Entonces vamos a esta parte y la comentamos porque es la parte ya nueva, ¿no? Desde aquí, ¿no? Entonces con esto lo que se obtiene es la probabilidad de que los entrenamientos pertenezcan a una sola clase, a una determinada clase, ¿ya? Luego pues con la siguiente función, pues lo que hacemos es sumar uno a todas las columnas, ¿no? Sumar uno a las columnas. Y luego vamos a tener lo que vendría a ser la parte de las probabilidades condicionales. ¿No? Para las probabilidades condicionales vamos a utilizar el LR.predict. Mandamos los datos del test estandarizados, en este caso desde la fila 0 hasta el final. ¿Ya? A ver, estoy aquí mal. A ver, el CLR, perdón, aquí es predict prueba, ¿no? Estamos manejando el método prueba. Entonces mandamos los XT de CTD de todas las filas, columna 3, de todas las filas, todas las columnas de la salida, punto Armax del eje 1. ¿Ya? Ahora sí llamamos al método para llamar directamente al método, ¿no? ¿No? Podemos llamar directamente al método con solamente lo que habíamos hecho ya, el lr.predict. En este caso, solamente con esto, ¿no? Copiémoslo para no estar evitando tal vez pues, errores de tipeo. Ya podemos hasta ahí compilar para ver que todo esté bien, que no vaya a haber algún error y ver qué resultados estamos obteniendo hasta el momento. ¿Ya? El método es argmax. Sí. Cambiar el orden, ¿no? Es argmax. Ya, pues mira, no hay ningún error hasta ahí.
podemos seguir avanzando. Y ya hemos llamado directamente al método. Ahora vamos a hacer de convertir. Como los datos están en filas, vamos a convertir, ¿no? A convertir la entrada de fila única. Recuerden que todo está en una única fila, ¿no? En una matriz bidimensional. Bidimensional. ¿No? Esto lo hacemos con lr.predict. El XTest std estandarizado desde la fila 0 hasta la columna final y ponemos punto de shape, ¿no? De 1 y -1 y listo. Eh, Luego sí, pues tenemos que añadir el código que hemos venido trabajando para las regiones de decisión. Esto lo vamos a copiar de los que ya tenemos hechos anteriormente y vamos a proceder a graficar, ¿no? Recuerden, nuestra decisión, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Definimos los marcadores, los colores, el mapa de colores, representamos las superficies de decisión con los mínimos, los máximos, clasificamos las muestras de clases, ya destacamos las muestras de prueba, para que indique cuáles fueron de prueba, cuáles fueron las de test. Aquí debemos nosotros estandarizar, recuerden la salida, ¿no? Esto lo podemos obviar, tanto para X como para Y, con los datos entrenados. Mandamos a plotear las regiones de decisión. Y aquí pues ponemos los datos que estamos obteniendo, que son los mismos de acá, ¿no? En este caso dijimos que era la longitud del cépalo. Longitud del cépalo estandarizado, ¿no? Y el ancho del peto. Igual está estandarizado. Y procedemos a compilar nuestro código. Y pues mira, una vez compilados los datos, ¿no? Aquí tendríamos la parte de las flores setosas, de las flores versicolor y de las flores virgen. Como podemos ver, ¿no? Analizar un poquito, pues en este caso, entre setosa y en este caso versicolor, no hay ningún error, todo se clasifica correctamente, pero entre virginica y versicolor, pues sí podemos ver que hay ciertos errores, ¿no? Por acá está una muestra que, que a pesar de que, bueno, no fue evaluada, en este caso, pues está en un área que no le corresponde, ¿no? Igual aquí, miren, tenemos ciertas flores que en cambio están también en el otro tipo de flor. Pero podemos decir, ¿no? Si vemos con los de test, en este caso, pues solamente de todas las muestras que evaluó, la detecta solo uno. Entonces podemos decir que el algoritmo está entrenándose bastante bien. ¿Ya? Vamos a continuar, vamos a hacer algo un poquito más. En este caso vamos a añadir la parte de la regresión. Entonces vamos a hacer la parte de los pesos, ¿no? Los pesos
y vamos a pasar los parámetros. Esto va a ser una matriz. Para la variable c, int arrange de -5 a 5. Vamos a hacer lo siguiente, ler.logistic regression y le vamos a dar ahora el valor de c es igual a 10 multiplica al cuadrado de c y por el random state igual a 1. Vamos a entrenar con los datos de entrenamiento xtrain test, el STL estandarizado y el YPRAN. Entonces sumamos los pesos, ¿no? Weight.append lr.code param.append el 10 elevado a la c. ¿No? Entonces los pesos va a ser igual a un array con la función que acabamos de crear de los pesos, ¿no? Weight. Vamos a plotear lt.plot los parámetros y sus pesos de todas las filas de la columna C. Y coma el label, la etiqueta, va a ser igual. En este caso, pues viene a ser el longitud del sépalo, ¿no? Longitud del sépalo. Y se esperaría plot params. Aquí está. Sí, ahí. Ploteamos el otro también, plt.plot. Vamos a copiarlo, ¿no? Para no estar copiando todo, ya que son similares. Cogemos los pesos ahora de la columna 1 y aquí pues esto va a corresponder. Vamos a darle un parámetro más para diferenciarlo, ¿no? Aquí vamos a añadir el line, porque si no no vamos a poder diferenciar. Añadamos un estilo de línea, style, y vamos a recortar. ¿Ya? Y el label aquí sería ancho del pétalo, ¿no? Ancho del pétalo. ¿Ya? Vamos a poner las leyendas, label, y aquí vamos a poner coeficientes de los pesos, y pues sería plt, en cambio de xlabel pues diría el valor de c, ¿no? plt.legend nos indica la leyenda, que es lo mismo que ya hemos
trabajar desde el loop es igual a upper left. eh, Vamos a poner recuerden que estamos trabajando con logaritmos, entonces este es un log y mostramos finalmente, ¿no? Show. A ver, aquí dice mm, C, a ver, C, NumPy para, ah, ay, perdón, es NumPy me faltó, ¿no? NumPy.gain, ¿ya? Entonces, miren, pues tenemos en este caso lo que habíamos visto y nos da alguna alerta. Me dice que no se le ha pasado los atributos correctos. A ver, está bien escrito. Déjame revisarlo aquí. Logistic, logistic. Ah, es con doble S. No, aquí no. Es el R, ¿no? Es el, por el punto de más. Me dice la variable params. Está puesto params, ¿no? Aquí no, params. Sí que son errores de tipo porque siempre tenemos que ir corrigiendo. No me dice que no está definido en wait. Es NumPy, ¿no? NumPy, no, no. Y aquí para que nos muestre la última gráfica, falta abrir y cerrar ya el cuento de métodos. Y muy bien, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos en este caso, recuerden que es una regresión logística, pues entonces nosotros aquí tenemos la longitud del sépalo y el ancho del pétalo y su valor de constante C, ¿no? Y cómo tiene su comportamiento, ¿ya? Y pues lógicamente los coeficientes de los pesos, ¿no? Pues ahí podemos ver que vienen a la par y luego pues ya se diferencian, ¿no? Mira, mientras más grande se va haciendo el valor de C, pues más va creciendo el coeficiente de los pesos. Es justo donde nosotros vamos a ver a continuación lo que viene a ser ya este valor del parámetro C para la estandarización y regularización del sobreajuste. Bueno, entonces ya hemos entrenado eh, un nuevo algoritmo ocupando la librería sklearn. Recuerden, ahí pudimos trabajar con multiclase. La clase anterior lo hicimos solamente con dos. Aquí ya lo podemos trabajar con las tres clases directamente. Y ya vimos el resultado que obtuvimos, pues fue bastante satisfactorio, ¿no? Bueno, hemos acabado la parte del modelo de regresión logística, pues vamos a pasar al siguiente tema que os había dicho que es muy importante, lo que es este sobreajuste en la regularización. Pues lo primero que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Es que el sobreajuste pues viene a ser un problema muy típico, muy común en la parte del machine learning o aprendizaje automático, ya que muchas veces consideramos que este algoritmo que estamos entrenando queremos que llegue siempre al 100% y muchas veces pues ese no es el objetivo, ¿no? Si no es el objetivo es que tengamos un coeficiente de entrenamiento bastante bueno para que actúe bien en todo momento, tanto con datos vistos como con datos
no vistos. ¿Qué vamos a tener, no? Si en este caso, pues, un modelo sufre una situación de sobreajuste, podríamos decir que el modelo tiene una alta varianza. ¿Qué esto va a causar, no? Que vamos a tener demasiados parámetros, pues que van a conducir a un modelo bastante complejo debido a la cantidad de los datos subyacentes. Pero tampoco podemos caer en el otro caso, porque si también tenemos el sobreajuste, de igual manera, pues también nuestro modelo podría caer en lo que se le conoce como el subajuste o underfitting o sesgo elevado. En este caso, pues, ¿qué va a significar esto, no? Que nuestro modelo no es lo suficientemente complejo como para capturar correctamente el patrón en los datos de entrenamiento y por lo tanto, pues va a sufrir un bajo rendimiento en los datos no vistos. El principal problema que se va a tener con el sobreajuste y el subajuste se lo puede ilustrar mediante la imagen que tenemos aquí presente. En este caso, pues aquí se ha realizado una pequeña comparación con el respectivo límite de decisión lineal y con otros límites de decisión no lineales y más complejos, como se muestran pues en la imagen, ¿no? Entonces, miren, aquí hemos realizado un subajuste, tenemos un sesgo elevado, entonces el algoritmo no va a ser capaz de aprender adecuadamente. Aquí miren, pueden decir que tiene una buena compensación, ustedes ven, tiene un solo dato como que no lo clasifica correctamente. Sí, utilizaría una función tipo como parabólica, si una función de activación puede ser parabólica, y tampoco podemos caer en este caso, lo que es el sobreajuste. Aquí en cambio es la varianza elevada, si vamos a tener en cambio un modelo demasiado complejo, miren, como que se adapta justo a los datos, los bordea bonito, ¿no? Diríamos, pero luego implementamos este modelo, pues en este caso a alguna placa de control para que con visión artificial ya realice algún proceso en tiempo real. Eh, También vamos a tener pues que la varianza por lo general va a medir la consistencia o variabilidad de la predicción del modelo para una instancia de muestra particular, en el caso de que pues queramos entrenar nuestro modelo algunas veces. Por la parte contraria, en cambio, el sesgo va a medir qué tan lejos están las predicciones de los valores correctos. Si se vuelve a crear el modelo varias veces, pues en distintos conjuntos de entrenamiento, el sesgo viene a ser la medida de error sistemático que no procede de la aleatoriedad. Una manera bastante común de encontrar una buena compensación entre este sesgo y varianza, pues es afinar la complejidad del modelo mediante la regularización. Pues la regularización es más que un método muy útil para manejar colinealmente alta correlación entre características, filtrar el ruido de los datos y prevenir el sobreajuste. El concepto que podemos tener en sí detrás de este modelo de regularización es presentar simplemente la información adicional en forma de sesgo para penalizar ciertos valores. Esta penalización pues se representa en los pesos, ¿no? La forma más común que vamos a encontrar en la literatura para la regularización es el famoso regularización L2, conocida a veces como contracción L2 o simplemente penalización de peso, y pues podemos describirla de la siguiente manera, ¿no? Lambda sobre 2 es igual al módulo al cuadrado, y esto equivale pues a la suma cuadrática de los pesos del cuadrado de cada muestra, dividido para 2, en donde pues a lambda se le denomina el parámetro de regularización. Por lo general, pues de esto vamos a tener ahí una función de coste de
De regularización, bueno, es un poco más la parte matemática, es decir, al modelo que habíamos visto en la clase anterior, le añadimos en la parte final de la sumatoria de la función del coste, se le añade este parámetro, ¿no? Este de aquí. Y pues mediante ese parámetro de regularización vamos a poder controlar las ajustes de los datos de entrenamiento, manteniendo pequeños los pesos. Y tomar en cuenta que si se aumenta el valor del parámetro de regularización, pues aumentaremos la fuerza de la regularización. Este parámetro C que lo hemos venido mencionando, que lo implementamos en la regresión logística del módulo scikit-learn, es una convención que tiene lo que ya viene a ser lo que es las máquinas de vectores de soporte. Pues el término C va a estar directamente relacionado con el parámetro de regularización, ya que es su inverso. Por lo cual, si nosotros reducimos este parámetro de regularización, significaría pues que estamos incrementando la fuerza de regularización. Y de esa manera pues nosotros vamos a poder entrenar los algoritmos de una mejor manera, ¿no? Entonces siempre vamos a buscar un equilibrio entre el sesgo y la varianza. Como el objetivo es tener un modelo como el que tenemos aquí en la mitad, ¿no? Que no se vaya a los extremos. Bueno, esa sería la parte que complementaría, que complementaría esta parte de lo que son la regresión logística y sobre todo, y aquí ya mencionamos algo de lo que eran las máquinas de vectores, que es el tema que tenemos que ver a continuación. Y por eso pues te puse esto como un bonus porque consideré no muy pertinente entrar de golpe a la parte de a la clasificación con máquinas de vectores de soporte, pues y quizás no tener o no llegar a entender después, ¿no? De dónde salen estos valores. Entonces ahí tenemos pues un potente algoritmo de aprendizaje automático muy utilizado, pues que es la máquina de vectores de soporte, más conocida como SVM por sus siglas en inglés. Y este pues se le considera o puede considerarse como una extensión del aprendizaje por perceptrón. Recordemos, con el algoritmo del perceptrón minimizamos errores de clasificación. En cambio, con las máquinas de vectores, el objetivo es maximizar este margen. El margen pues se define como la distancia, en este caso, que va a haber entre los diferentes hiperplanos o planos de separación o el límite de decisión. Y las muestras de entrenamiento que están más cerca de este hiperplano también se les suelen llamar vectores de soporte. Para que quede un poquito más claro, pues nosotros vamos a fijarnos en la siguiente imagen. Si alguien dice, bueno, hablo del hiperplano, ¿qué es el hiperplano? Pues el hiperplano es que nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra elección de decisión y lo que tiene que tratar de hacer el algoritmo es a este límite trazar dos líneas, ¿no? ¿Sí? Trazar dos líneas para separarlos en plano. Y tendríamos una imagen como la que tenemos acá. Pues va a empezar a interactuar cuál sería la mejor línea de decisión y en este caso a esa línea de decisión pues se ponen estos dos hiperplanos que vienen a ser los vectores de soporte y pues de esta distancia va a depender mucho del factor C que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces aquí tendríamos nosotros estos vectores de soporte, tendríamos el hiperplano positivo, el hiperplano negativo y de esta manera pues nosotros podríamos clasificar los algoritmos de una u otra, de una mejor manera y teniendo un amplio, ¿no? Un límite un poquito más amplio, ya no como en el perceptrón que solo era una línea, sino que aquí podemos trabajar con este ancho de los hiperplanos, entonces tal vez decir, dependiendo del resultado que tenga, puedo mover el valor de C para que tal vez, yo qué sé, se recorra el hiperplano un poquito más a la derecha, el otro un poquito más hacia adentro, más hacia afuera, y con eso pues tener una mejor clasificación. Y es muy importante también que aquí pues cuando trabajamos con las SVM, tener en cuenta lo que es este margen máximo de intuición.
en sí, pues el razonamiento que podemos nosotros tener, ¿no? De los límites de decisión con márgenes, es que estos tienden a tener más bajo error de generalización, en donde los modelos con márgenes pequeños son más propensos al sobreajuste. Para que nos quede una idea un poquito más sencilla, ¿no? Vamos a hacernos de la idea de que vamos a maximizar el margen, para lo cual vamos a ver los hiperplanos positivos y negativos que son paralelos al límite de decisión, como ya lo vimos. ¿Y cómo vamos a trazar una vez que hemos hallado el límite de decisión? Únicamente trazamos los nuevos planos de esta manera, mira, con el sesgo de peso inicial más los pesos por la transpuesta por la posición del plano negativo igual a 1 y en cambio el otro simplemente por la x negativo igual a menos 1. Bueno, y nosotros podemos empezar a hacer un poco de álgebra, restamos el uno del otro, nos quedaría WT es igual a x post menos x negativo y esto pues se nos van a sumar igual a 2. Si normalizamos esa ecuación un poquito, nos va a quedar pues que el módulo de W va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del expreso al cuadrado de J. Y de este modo vamos a ir desarrollando un modelo matemático que a la final lo que nos va a indicar, ¿no? Es que con la ecuación que nos quede como resultante, pues se le va a llamar la distancia entre el plano positivo y negativo, que ya hemos venido viendo que se le llama margen. Y eso es lo que nosotros vamos a querer maximizar, es decir, que ese margen sea el mejor posible. Vamos a tomar en cuenta pues que la función objetiva de las SVM prácticamente se basa en maximizar este margen, para lo cual nosotros vamos a tratar de siempre maximizar de forma más sencilla este de aquí, ¿no? Este parámetro y medio módulo W al cuadrado que viene a ser conocido como el recíproco, ¿no? Y pues esto puede ser resuelto por medio de lo que se conoce como programación cuadrática, que se verá más adelante. También es muy importante estas máquinas de vectores porque se podría llegar a tratar los casos que no son separables linealmente por medio de lo que se conocen como variables flexibles. Pues la variable flexible o llamada epsilon fue presentada por Vladimir Babnik en el 95 y dio lugar a la denominada clasificación de margen plano. La principal razón de introducir esta variable flexible pues es que las restricciones lineales deben ser relajadas para los datos que no son separables linealmente para permitir de alguna manera esta convergencia, ¿no? Y optimizar con ello pues los errores de clasificación bajo una penalización de coste apropiado. La variable flexible de valores positivos pues simplemente se añade a las restricciones lineales que ya habíamos mencionado anteriormente. Y con ello pues nosotros vamos a obtener el siguiente, la siguiente función, que en este caso pues es donde nosotros vamos a trabajar este nuevo algoritmo, es la parte novedosa, y pues mediante este valor de C, que ya lo vimos ya en el algoritmo de regresión logística, vamos a poder controlar de mejor manera la penalización por error de clasificación. Entonces, en este caso, si C tiene valores muy amplios, se producirán amplias penalizaciones, mientras que si C tiene un valor pequeño, pues en este caso se será un poco menos estricto con los errores de clasificación. También se puede utilizar este parámetro C, recuerden como les había mencionado, para controlar el ancho del margen y así pues vamos afinando la compensación adecuada entre el sesgo y la varianza, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una pequeña imagen en donde, miren, nosotros podemos ver, ¿no? Un alto valor para C hace que este margen entre los hiperplanos se haga más pequeño
Y en cambio, un pequeño valor de C hacemos que el plano se haga mucho más amplio. Entonces es como la inversa, ¿no? No es que si el valor de C es alto, el margen se hace más amplio. Es al revés, ¿no? Si el valor es alto, es lo que tenemos que acordarnos, es la inversa. Entonces, si el valor de C es alto, el margen es más pequeño. Y en este caso, si el valor de C es grande, el margen es mucho más amplio. Y una vez más, antes de pasar ya a la parte práctica de este aprendizaje por máquinas de vectores de soporte, una vez más recordemos, ¿no? Que al reducir el valor de C, aumentamos el sesgo y disminuimos la varianza. Entonces vamos a pasar a la parte práctica para ver cómo trabajan este nuevo algoritmo de clasificación, que es muy ocupado en, en los diferentes proyectos de aprendizaje automático. Listo, entonces vamos a empezar. Sería la clasificación con máquinas SVM, ¿no? Con máquinas de vectores de soporte. ¿Ya? Eh, pues bueno, vamos a ir añadiendo las mismas librerías. Entonces solamente deberíamos copiar, ¿no? Añadimos nuevamente, recuerden, desde sklearn las bases de datos. Añadimos la librería NumPy. Cargamos la base de datos. Seguimos manteniendo lo mismo. Seleccionamos los datos de todas las filas. Vamos a trabajar con los datos, bueno, vamos a hacer la prueba, luego vamos cambiando, ¿no? Habíamos venido trabajando con el 0 y el 3, recordemos que esto después la longitud del céfalo y ancho del pétalo, ¿no? Para no olvidar. Las salidas vienen a ser las targets y imprimimos, ¿no? Recuerden que siempre imprimimos. Hasta ahí vamos a compilar y pues vamos a esperar que nos devuelva ya las etiquetas. En este caso, guárdenlo con el nombre que ustedes quieran. Yo lo voy a guardar como SVM. Y bueno, tenemos las etiquetas de ahí, ¿no? La 0, la 1 y la 2. Listo, entonces avanzamos. Ya se nos ha cargado el 0, el 1 y el 2. Recuerden a Setosa, Versicolor y Bioquímica. Quiere decir que se nos ha cargado bien la base de datos. Vamos a importar, recuerden, para separar los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba. Lo hacemos con la librería, ¿no? El trying to split. Procedemos a dividir. ¿Ya? Recuerden, pues tenemos los datos de entrenamiento, los X de entrenamiento, los X de prueba, los Y de entrenamiento, los Y de prueba. Dividimos. Habíamos aquí dicho que era como el 30% para el test, ¿no? El 60 para entrenamiento y el Stratify le asignábamos el vector de las tags. Luego vamos a imprimir esta clasificación, no se olviden que teníamos hecho, simplemente pues para que nos diga, ¿no? Las etiquetas en qué. Recuerden esto hay que cambiar de nombre, ¿no? Yo lo suelo tener en inglés, simplemente por el curso es bueno que lo pongan en español. X en JetRain y X
en YTS. ¿Ya? Vamos a compilar hasta ahí y listo, ya nos indica pues que ha separado los datos correctamente. Recuerden, vamos a normalizar, para ello llamamos ya la idea de preprocesamiento del SKLearn. Asignamos esa función y mandamos a entrenar, ¿no? Con ese escalar, con ese preprocesamiento. Estandarizamos. Sí, estandarizamos, recuerden, tanto los de entrenamiento como los de prueba. Y ahora sí, empezamos la parte de la máquina de lectores. Entonces, from sklearn.sdm import sdc. ¿Ya? Vamos a importar esa librería. Vamos a decir que sdm va a ser igual a sdc. Y aquí ya vamos a manejar un parámetro que se llama kernel. Y este parámetro pues va a ser lineal para que encuentre la línea de decisión, ¿no? El parámetro de C, vamos a empezar con un parámetro de 1.0 y el random state igual a 1. Y entrenamos al modelo con la máquina de vector SVMFit y le pasamos como dato el S prime std y el Y prime. ¿Ya? Y pues nuevamente vamos a proceder a copiar el código que tenemos para las gráficas, ¿no? Que prácticamente es el mismo. ¿Ya? Nos copiamos el gráfico y listo. Aquí nos faltan unas líneas nada más, el X combinado y el Y combinado. Listo. Y vamos a llamar a la función plot. ¿Ya? Recuerden los parámetros, ¿no? Recuerden que lo único que suele cambiar es el clasificador, que en este caso va a ser SVM, y pues el rango va a ser del 105 al 150, que son las tarjetas que hemos seleccionado para el test. Vamos a añadir las leyendas de los gráficos, lt.getLabel, teníamos la longitud del cépalo, esto recuerden está estandarizado. Eh, Copiamos, no solamente cambiamos, recuerden el label, y aquí sería el ancho del pétalo. De igual manera pues se encuentra estandarizado, ¿no? Y las demás funciones que ya teníamos, el look para que nos muestre la posición de la etiqueta, el tag para que sea uniforme y el show para que nos muestre, ¿ya? Y también vamos a copiar el código que ya teníamos hecho de los pesos, así que acabamos de hacer en la parte inferior con la función weight, ¿ya? Entonces aquí recordemos la etiqueta no es la longitud del pétalo, sino la longitud del sépalo.
Y pues aquí tenemos con el ancho del teta, ¿no? El plt.xlabel, recuerden, va a ser la C. El plt, esto lo pueden copiar del código anterior y el label, en este caso son los coeficientes de los pesos, ¿no? Esto sería lo mismo, la leyenda, la posición. Recuerden que el plt x de sky, recuerden que ese es un valor logarítmico, entonces tenemos que indicarlo eso para que nos grafique bien. Y el plt show, listo. Vamos a presionar F5, esperemos no haya ningún error de tipeo. Y bueno, ya tendríamos en este caso la primera gráfica, ¿no? Bueno, como podemos ver, pues ya lo analizamos, lo mismo que habíamos visualizado. Y miren, la siguiente imagen, bueno, aquí podemos ver pues en función del aprendizaje, ¿no? Aquí podemos ver cómo se vendría comportando. Ya podemos ver aquí, miren, ya cuando llega a la 10 a la 0, que vendría a ser 1, ya es como que ya no mejora más el aprendizaje, ¿no? Y en el otro casi a la misma altura. Entonces ahí tenemos los coeficientes de los pesos y su respectivo costo, ¿no? Se me olvidaba, tal vez les vaya a dar algún error. eh, Tal vez ustedes solo lo copiaron. Recuerden que al copiar el código del código anterior, deben cambiar aquí, ¿no? Y el leer, recuerden que es para regresión logística. Aquí debemos colocar SVM y aquí sería SVC y añadir este parámetro, ¿no? Kernel igual a lineal, si no les va a dar, les va a hacer falta ese parámetro. Aquí igual cambiábamos el LR que estaba por el SVM fit y aquí, ¿no? De los coeficientes por SVM. Solo esos tres cambios nada más, que son simplemente al nuevo algoritmo que estamos corriendo, que tal vez no lo cambiaron y les puede dar algún error, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso nada más, por favor. Y bueno, vamos ahora a cambiar este algoritmo. Vamos a cambiar para los datos, ¿no? ¿Qué pasaría si cogemos el 2 y el 3? Veamos su comportamiento. Bien, tenemos ahí, ¿no? Cómo se, cómo se realiza la clasificación, en este caso con este nuevo algoritmo. Como vemos, pues también es bastante eficiente, ¿no? Y cada vez vamos consiguiendo algoritmos que van optimizando sobre todo el coste computacional. Miren aquí, tenemos lo mismo, ¿no? Que viene en este caso el valor de semi. Y aquí es donde ya empieza el margen, ¿no? La separación como si ustedes ven como que fuera lo mismo, todos vienen bien, y ya viene luego el margen de separación. Pero pues tenemos que casi a la misma altura, el, el algoritmo es como que ya no aprende más. Si ya aprendió, entonces ya no tiene ninguna mejora. Y una última prueba, vamos a coger los datos, no recuerdo, uno y 2, que son los que nos separaban bien linealmente. Mira, ahí tenemos cómo estos eran unos datos no lineales, pues podemos ver en este caso tenemos un poquito más de una clasificación errónea, pero podemos ver que sí está aprendiendo bastante bien, ¿no? Son muy pocas las muestras que están en el otro lado, entonces, como les digo, el objetivo no es, en este caso, pues que nuestro algoritmo aprenda al 100%, ¿no? Entonces, estos son como el rango de precisión que habíamos visto pues en la clase anterior. Entonces, bueno, considerar que está bastante bien, lo que antes no se podía hacer con los anteriores algoritmos, ya quizás vamos viendo que con los otros algoritmos pues se les puede ir mejorando.
aquí sí tenemos pues una brecha, ¿no? Miren, aquí podemos ver que quizás aquí por este demasiado amplio, podríamos considerar en este caso que es por eso que no puede separar del todo bien los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, miren, hemos aprendido un nuevo algoritmo. Podríamos entonces de ahí ir trabajando variando el valor de C, ¿no? Recuerden que el objetivo pues es que en este caso tener un algoritmo mucho más optimizado. Entonces, en la clase pues solamente variamos en este caso el conjunto de datos. Queda a ustedes, ¿no? En la casita vayan dándole de diferentes valores de C y vean el resultado, ¿no? Pues, por ejemplo, yo que sé un valor de C igual a 100, un valor de C igual a 1000, y un valor de C pequeño, 1, 001, y ver qué pasa, ¿no? Ver cómo clasifica el algoritmo y ver pues qué mejoras podríamos obtener al valer este parámetro C. Pues bien, con eso hemos culminado la clase del día de hoy, que viene a ser la clasificación con máquinas de vectores de soporte, que es un nuevo algoritmo más con el cual nosotros podemos realizar la clasificación de nuestras bases de datos. Como ven, les había mencionado pues en las clases anteriores, la parte de Machine Learning no es solamente coger y vuelvo y repito, no es coger una base de datos, bien tener un solo modelo y decir ya con ese modelo me quedo, sino que tenemos que ir probando esta misma base de datos con diferentes características en diferentes modelos y pues ver cuál modelo nos da un mejor resultado. Bueno, pues espero esta clase les haya gustado, les sea de utilidad.